Damos gracias al Señor, amados hermanos, por la oportunidad que nos brinda, ¿verdad? De estar aquí reunidos una vez más para compartir la palabra del Señor. Damos gracias al Señor también, ¿verdad? Porque la lluvia es bendición. Sin lluvia no crece la vegetación y necesitamos comer. Así que gracias a Dios por esa lluvia también. Esperemos que el Señor pueda brindarnos la oportunidad, ¿verdad? Y que se escuche bien y que todos podamos ser edificados con esta palabra. Así que iniciamos, amados hermanos, el día de hoy con un tema bastante interesante, un tema que me encanta, Evangelio. Pero no solamente el Evangelio de forma general, sino la característica creativa del Evangelio. Ahora, como introducción, me gustaría decir de que en el mundo esta característica del Evangelio es muy mal interpretada. ¿Por qué? Porque en el mundo piensan que ser creativo en la prédica del Evangelio, en la adoración a Dios, implica de que los predicadores se vistan de payaso, comiencen a hacer shows que más bien parecen un circo, como hemos comentado anteriormente, en lugares como en España, hay cristotecas donde ponen luces, donde tiran humo, y toda la adoración se basa en el culto a las emociones, como decía un hermano de acá de Panamá, en una serie de predicaciones que estuvo haciendo. Él decía el culto a las emociones. Ellos quieren sentirse bien, que todo el culto sean hora y media de alabanza y 25, 20 minutos de predicación, porque los hermanos se aburren. No, no es eso. Vamos a hablar hoy de qué es el evangelio creativo, cuáles son esas características y la importancia del evangelio como tal. Me gustaría iniciar, amados hermanos, con el deber del centinela. Lo dice Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. Anotémoslo, es muy importante. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor: a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Ojo y oído. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, no tengo de qué jactarme, no tengo por qué inflar el pecho y caminar por ahí como si estuviera haciendo eh, algo sobresaliente de lo que me corresponde hacer, de lo que es mi deber, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Y hay de mí si no predico el evangelio. Ojo, hermanos, predicar el evangelio es algo extraordinario, es algo muy bueno, es lo mejor que podemos hacer y a lo mejor que nos podemos dedicar. Pero no es un favor, no es algo de dar milla extra, es nuestro deber. Como un padre, como los padres, de mantener a los hijos, es su deber mantener a los hijos. Como el esposo y la esposa de ser fieles, es su deber ser fieles. Entonces es nuestro deber predicar el evangelio. Dice la palabra: ay de mí, ay de nosotros, amados hermanos, si nos callamos, si no anunciamos que el día grande y terrible viene, grande y glorioso para los que esperamos en Cristo, pero terrible para los que no le han aceptado. Ojo, el día va a ser el mismo, va a ser grande y terrible. Grande para nosotros que esperamos cada mañana viendo al cielo que el Señor venga y anhelamos que venga ese momento. Pero va a ser un día terrible para las personas que no quisieron aceptar al Señor. Dice que la palabra que ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes.
Dios no quiere la destrucción de los impíos, dice Ezequiel capítulo 33. Ojo, Dios no quiere la destrucción de los impíos. ¿Qué quiere el Señor? Quiere que se arrepientan y cambiarlos, hacerlos una nueva criatura. Según de Corintios capítulo 5, versículo 17. Pero dice la palabra, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Romanos 10, 14. ¿Cómo van a creer? ¿Cómo van a saber mis familiares, mis amigos, que dicen que creen en Dios, pero nunca se congregan, no se han bautizado, no participan de la comunión, no participan de la coinonía, y ellos piensan que están bien? Yo pensaba que estaba bien cuando estaba en el mundo, pero cuando aquellos hermanos me hablaron de la palabra y me di cuenta de esto, tuve que cambiar, tuvo que haber un cambio, tuvo que haber una transformación, tuvo que morir el viejo hombre y nacer una nueva criatura. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es nuestro deber. ¿Cómo se creará en ellos un corazón limpio y obtendrán un espíritu nuevo y fiel si no conocen el evangelio creativo de Dios, que es el que crea estas cosas? Según Salmo 51:10. Así pues, hermanos, debemos entender que anunciar el evangelio no es un favor que le estamos haciendo a los administradores. No es un favor. No es un favor que le estamos haciendo a la congregación. No, hermanos. Anunciar el evangelio es una necesidad, es una responsabilidad, es una obligación de cada uno de nosotros. No solamente de los hermanos que están involucrados en el ministerio de evangelismo y restauración, de todos nosotros. Decíamos, porque cada uno de nosotros somos deudores, no de la carne, sino del espíritu, como dice Romanos 8:12. Porque participar de la naturaleza divina de Dios es participar de su propósito. Según propósito, es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Que este evangelio creativo sea anunciado hasta el último rincón de la tierra como testimonio a las naciones, Mateo 24:14. Y por eso se nos ha entregado la gran comisión, se nos ha encomendado ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16:15. Es muy interesante, amados hermanos, porque parece obvio que estamos en la obligación de hacer esto, en la obligación de consagrarnos, de mantenernos santos, en la obligación de compartir la buena nueva con las personas, porque hay de nosotros si no lo hacemos, hay de nosotros si nos callamos, hay de nosotros si vemos a una persona llorar, pasar necesidad, hablamos de la bondad, la vida eterna, hay de nosotros, porque no solamente es a las personas que le tenemos algún tipo de cariño, a nuestro enemigo, a la persona que actúa como enemigo contra nosotros. Hay que hablarle de esa bondad también para que se arrepienta y sea cambiado. El conocimiento que Dios nos ha brindado no solamente nos ha liberado, Gálatas 5:13, no solamente nos ha salvado, Romanos 1:16, no solamente nos ha creado de nuevo, 2 Corintios 5:17, sino que también conlleva una responsabilidad y una gran comisión, Mateo 28:19. Y hay de ti, oh vigilante, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, Santiago 4:17. Hay de nosotros, amados hermanos. Pero esto significa, hermano Francisco, que lo tengo que hacer de forma obligada. Muchos de nosotros cuando nos obligan a hacer algo, quizás no lo hacemos de buena gana. No es así. Porque Pablo dice que tenía la obligación de hacerlo, pero Pablo dice que lloraba con los hermanos que se sufrían. Pablo dice que él se gozaba con los hermanos que se gozaban. Pablo compartía el pensar, el sentir de los demás hermanos. Esto quiere decir que nosotros tenemos que hacer con gozo. Ahora, es importante comprender que el evangelio es poder de Dios. Amén. Conocemos ese pasaje bíblico, pero muchas veces lo dejamos de forma superficial. Lo dejamos de forma superficial. Es importante comprender, amados hermanos, analizar, reflexionar que el evangelio es poder de Dios, no es cualquier cosa. El poder de Dios es inconmensurable.
es enorme, no lo podemos llegar a comprender. Un poder que transforma cosas como agua en vino o huesos secos en seres vivientes. Detiene el sol en el cielo, sana toda enfermedad y somete toda potencia. Eso es lo que nos muestra la Escritura. El Señor Jesucristo mandaba callar y se callaba la tormenta. Somete toda potencia. Hacía temblar la tierra cuando vino el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, se partieron las peñas. El poder de Dios es inconmensurable. Partió el mar en dos. Detuvo el sol en el cielo cuando hubo una batalla. Es poder que no puede ser igualado. Pero también este poder crea, así como los cielos y la tierra fueron creados. Y Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios dice que su palabra, Dios dice en su palabra que a través de su evangelio poderoso y creativo nos hace nueva criatura. Amén. Creemos eso, amado hermano, que el Señor hace nuevas todas las cosas. El Señor crea un matrimonio que no se compara en nada al anterior. Es el mismo hombre, es la misma mujer, pero cambiaron radicalmente y ahora son un matrimonio feliz. El matrimonio viejo murió, tiene un matrimonio nuevo. El hombre viejo murió, tiene un hombre nuevo. La mujer vieja murió, la mujer es una mujer nueva. La persona cambia, no es la misma. Entonces, Dios hace nuevas todas las cosas. Y es que creativo y criatura tienen la misma raíz latina, es decir, la capacidad de crear en el caso de lo creativo y de ser creado en caso de criatura. Miren qué interesante. Creativo y criatura tienen la misma raíz latina, es decir, la capacidad de crear en el caso de lo creativo y de ser creado en el caso de criatura. Cuando se predica el evangelio a nivel espiritual, se libra una batalla en la cual se lucha por las almas. Esto es muy importante, amados hermanos, porque no se trata de la pelea de que a ver si Dios gana o a ver si el enemigo gana. No, ya el Señor ganó. Somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. El enemigo está derrotado desde hace mucho tiempo ya. Ya el enemigo está derrotado. Decía en una predicación hace un tiempo que nosotros lo que tenemos acá es muy parecido a una evacuación, como cuando el Titanic chocó. Las personas que estaban a cargo de llevar la embarcación sabían que el barco se iba a hundir. Tarde o temprano el barco iba a ir a parar al fondo del mar. Lo que comenzaron a hacer fue una evacuación, montar a las personas en los botes salvavidas. Asimismo nosotros, el Señor ha dicho que los cielos y la tierra van a pasar, que la materia va a ser consumida por el fuego. Y el Señor ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, el barco se va a hundir. Esta tierra se va a acabar. Muy hermosa, Dios la creó preciosa, pero lamentablemente está corrompida por el pecado del ser. Bueno, no. Que crean el evangelio, que se bauticen y entren en la salvación. Entonces, a nivel espiritual, se libra una batalla. Dice la palabra en 2 Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero, amados hermanos, si usted y yo no manejamos la escritura, no conocemos la doctrina, si alguien en la calle nos pregunta, pero ¿por qué ustedes no usan instrumentos musicales? ¿Pero por qué ustedes no tienen pastoras? No veo que se paran las mujeres enfrente y predican un mensaje. ¿Por qué ustedes hacen la Santa Cena como los católicos, ¿ves? El domingo también. Pueden llegar a acusar. Y usted tiene que estar preparado para presentar defensa. Pero ¿cómo usted va a utilizar esas armas si no las conoce? ¿Cómo usted va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo? ¿Cómo va a destruir fortalezas? ¿Cómo va a aniquilar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios si usted no tiene el conocimiento de Dios? Y si usted lo tiene y no lo comparte, entonces por eso es importante conocer el evangelio, conocer la voluntad de Dios, la misericordia, el amor de Dios. No solamente decir, Juan 3:16, el Señor te ama. Tienes que sustentar bíblicamente. Tienes que irte a los pasajes bíblicos. ¿Cómo? ¿Por qué participamos en la Santa Cena? Hechos 27, reunido el primer día de la semana para partir el pan. ¿Por qué la ofrenda? 1 Corintios 16:1.
Y tenemos que dominar esos pasajes. Mateo 26, 26 de la Santa Cena, la Gran Comisión, tenemos que manejar para poder entonces nosotros derribar esos argumentos. Al predicarse el Evangelio, el Espíritu Santo que habita y habla a través de nosotros, convence de pecado, de justicia y de juicio. Lucas 12, 12 y Juan 16, 8. Somete el corazón y el pensamiento de las personas y las crea de nuevo. Vamos a dar un gran ejemplo. Saulo de Tarso, que no es el mismo Pablo, porque Saulo odiaba a la iglesia, la perseguía, incluso en el extranjero, y los echaba en la cárcel, dice que los hacía blasfemar. Consintió en la muerte de Esteban, estuvo presente, pero tuvo un encuentro con Jesús camino de Damasco, y este encuentro verdaderamente cambió su vida. Siendo Saulo, podía alardear de ser un hombre grande e importante. Mire lo que dice Filipenses 3, 4 al 6. Filipenses 3, 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es más, hermano, yo he escuchado gente, lo he leído en redes sociales, he conocido a esas personas que señalan a Pablo, que quieren quitar su contribución de las escrituras y comienzan a criticarlo y a hablar de él de forma negativa, pensando que tienen una buena revelación, un buen entendimiento, y lo que están son envanecidos. Dice Pablo, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, es decir, cumplía la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie le podía decir nada a Saulo. Añade también en Hechos 22:3 que fue educado a los pies de Gamaliel, un fariseo con gran autoridad entre sus contemporáneos. Contaba, amados hermanos, con la ciudadanía romana, la cual tenía de nacimiento y que según el oficial de Hechos capítulo 22 costaba una fortuna adquirir. Nosotros estamos en renovación de carnet aquí en Panamá, de migración, y cuesta mucho dinero sacar esos carnets y esos permisos para uno poder estar y trabajar en el país. Este oficial le dice a Pablo, ¿cómo? Si eso cuesta una fortuna adquirir esa ciudadanía. Es como si con locura hoy quisiéramos jactarnos en la carne, elevándonos con títulos. No, mire que el hermano es egresado de Vica o es egresado de Baxter, entonces no le podemos decir nada, aunque esté mal. Como él tiene un título, como tiene varios títulos, tiene una, te lleva a su casa, tiene toda la pared llena de títulos, de cosas que ha sacado y que ha estudiado. Tiene muchos estudios. Mire que él es gringo. Su nacionalidad, ¿ves? No es ciudadano romano, pero es ciudadano. Si tú sabes que los gringos tienen influencia. O tiene conocido el nombre, ¿ves? Él es el que conoce al hermano que financia las iglesias. No le podemos decir nada, ¿ves? Hay que esconderle el pecado. Con todo y eso, Saulo, siendo nueva criatura, es conocido como Pablo, que significa pequeño. Si verdaderamente tenemos todo ese conocimiento y todas esas cosas, tenemos que hacernos pequeños. Pablo mismo lo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, 1 Corintios 15:9, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Tomemos en cuenta que los demás apóstoles eran pescadores y Mateo cobraba impuestos. Esta persona con una ciudadanía que la gente pagaba una fortuna por adquirir, con la mejor educación, irreprensible en cuanto a la convicción que tenía, en cuanto a la ley, con alto estatus, en medio de pescadores y cobradores de impuestos y demás discípulos, porque también de la iglesia se comportaba así, dice, yo soy el más pequeño, yo soy el más pequeño. Entonces, ese es el pensamiento correcto. ¿Es la misma persona Saulo que Pablo? No, Pablo es una nueva criatura, producto del evangelio creativo, así como cada uno de nosotros que hemos sido bautizados. Somos una nueva criatura que cada día somos perfeccionados. Esta buena nueva criatura no es algo exclusivo del Nuevo Testamento, la verdad es cristocéntrica
de salvación impregna toda la Sagrada Escritura, desde Génesis 1:26, cuando Dios habla en plural diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, hasta Apocalipsis 22:20, cuando de su misma boca dice, les aseguro que vengo pronto. Hebreos capítulo 1 nos revela que Dios ha hablado a la humanidad muchas veces y de muchas formas. ¿Cómo? A través de los ángeles llevaban mensaje, luego a través de los profetas, después a través de Jesús nuestro Señor, quien encomendó a los apóstoles colocar ese fundamento en las iglesias, que es Jesucristo, sobre el cual la iglesia se edifica y es la doctrina que mantiene. Por eso no creemos que hay nueva revelación. La Biblia dice que no hay. Y Pablo mismo la rechaza diciendo que más si aún nosotros, que somos los apóstoles, los encargados de entregar la doctrina, o un ángel del cielo bajara y anunciara otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y sabe usted, amado hermano, qué significa anatema? Significa maldito. Nosotros o los ángeles, si predicamos algo diferente que lo que Cristo nos ha enseñado. ¿Pablo se inventaba, los apóstoles se inventaban las doctrinas? No. ¿Qué dice Pablo? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo paso el mensaje. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, ser creativo no significa que voy a cambiar las cosas que están escritas, voy a inventarme algo diferente. Es que a los hermanos les gusta más la Cola Chandler, les gusta más la Coca-Cola, les gusta más la Fanta de uva. Cambiemos el jugo de uva porque es que no les gusta. Dice que les hace empalagoso. No les gusta el pan porque es muy simple. Vamos a comprar, no sé, unos pancitos con pasas o algo así para que le den sazón. Y celebramos la Santa Cena de forma creativa con Coca-Cola y con pan de pasas. No, eso no es ser creativo. Eso es ser anatema, dice la palabra. Está cambiando la doctrina. Por eso nos mantenemos en la doctrina apostólica, como dice Hechos capítulo 2. Pablo dice, ni nosotros que somos los apóstoles, ni un ángel que descienda del cielo puede cambiar lo que está escrito y lo que se ha sido enseñado por el Señor Jesucristo. Porque lo que yo recibí del Señor, eso es lo que yo le he enseñado. Es decir, nosotros únicamente pasamos el mensaje de generación en generación, hasta que venga el Señor por su iglesia. Así que en este caso, creativo no se refiere a crear cosas nuevas en cuanto a doctrina, sino en cuanto a lo que el evangelio mismo crea y la forma en que nosotros comunicamos ese evangelio. Personas, corazón, pensamiento, siendo transformados, así también las realidades, los matrimonios, las familias, los ambientes y la forma en que lo hacemos. Pablo muchas veces fue impedido de poder ir a visitar a los hermanos. ¿Y qué hacía? Envió cartas. Y no criticaban a Pablo diciéndole, Pablo, ¿por qué no vienes presencialmente? No puedo, estoy en la cárcel. No puedo, estoy enfermo, estoy muy lejos, no puedo ir. Me necesitan aquí, envío cartas. Entonces nosotros igualmente, hay hermanos que están muy lejos. Por amor a esos hermanos, se hacen las transmisiones. No es para el hermano perezoso, que no le gusta venir, o que se quedó lavando la ropa, o cocinando, o reparando un mueble, y yo estoy reparando el mueble y de fondo estoy escuchando la predicación. No, no es para ellos. Esos hermanos están en pecado y tienen que arrepentirse y tienen que congregarse, porque eso es lo que dice la palabra. ¿Para quiénes son las transmisiones? Los hermanos que están lejos, que no pueden, que están impedidos. Para ellos son las cartas. O Pablo le escribía cartas a los que estaban en la localidad de él. No, él iba. Pero cuando no podía ir, enviaba cartas. Cuando los hermanos que están cerca los visitamos. Hay tribus de coinonía. Los que están lejos, las transmisiones, los círculos de oración. Porque no podemos físicamente ir. Porque están impedidos de congregarse. Por amor a ellos, hacemos las transmisiones. Los hermanos que se enferman, los que son muy ancianos. ¿Por qué? Porque si vamos y le llevamos a la Santa Cena, incluso a los que están por ahí cerca, también hay que prepararles un mensaje. No es la misma edificación que estamos aquí cantando todos, alabanza, en ese calor, en esa coinonía, ahí compartir la Santa Cena y 10 minutitos de palabra. Aquí van a ver clase teológica, cantamos la alabanza, participamos todos de la Santa Cena en conjunto, las palabras, los anuncios, todo eso. Lo tienen a disposición los hermanos. Entonces, por amor a ellos se hace.
Entonces, ahora, esta buena nueva de salvación con capacidad creativa se nos es entregada por gracia, no solo para el beneficio personal, sino como servicio a Dios. En boca del mismo apóstol Pablo dice la Escritura en 2 Corintios 5, 17 al 20, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué somos, amados hermanos? Somos nueva criatura. Cuando alguien viene y le señala y le dice, pero tú eres un borracho, yo te vi borracho, tirado el año pasado. No, pero yo conocí a Cristo y me bauticé este año, yo soy nueva criatura. No, tú eres un borracho, no, ese ya murió, soy nueva criatura. No es que yo te conocía antes cómo era, cómo soy ahora y cómo somos, nueva criatura, amado. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Cuál es esta palabra de la reconciliación? El Evangelio. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cristo estaba haciendo el Evangelio. La muerte, la sepultura, la resurrección. 1 Corintios capítulo 15. Él estaba haciendo el Evangelio. Este mensaje se nos entrega, nosotros lo compartimos. Ese es el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué nos entregó? Ese ministerio. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Por eso dice la palabra, reconciliados con Dios. Importante. Dice la palabra que somos embajadores. Es decir, somos las personas que somos reconocidas en el extranjero, es decir, en esta tierra, porque nuestro reino no es de este mundo, sino que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Somos los máximos representantes de ese mensaje, porque no somos los encomendados. La iglesia es quien predica a Cristo y entrega el mensaje de salvación al mundo, porque de nuevo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Y termina diciendo la palabra que leemos, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Este último punto, amados hermanos, es muy importante. Miren lo que dice la palabra y hay que comprenderlo correctamente. Si lo analizamos, es una frase muy fuerte. ¿Se imagina usted, amado hermano, al empresario más rico del país? Imagínense al empresario más rico que usted conozca del país o de cualquier otro país. Que esa persona esté a usted rogándole por algo, suplicándole a usted por algo. O al presidente de una nación muy poderosa, rogándole a usted por algo. Más sorprendente, Pablo, es como si Dios, el todopoderoso creador de todo lo que existe, dueño del oro y de la plata, conocedor de todo, que está en todos lados, le ruegue a usted a través de sus siervos que se reconcilie con él. Pero ¿por qué Dios haría eso? Siendo tan poderoso, ¿por qué Dios haría eso? Dios no tiene ninguna necesidad de nosotros para rogarnos a través de los siervos. Y esto sucede porque Dios le ama y no lo creó para el lago de fuego. Usted no fue creado para el lago de fuego. Y el lago de fuego tampoco fue creado para usted, sino para Satanás y sus ángeles. Así que cada vez que oiga o lea a alguno de sus siervos por WhatsApp o por cualquier medio, ¿qué le pasó, mi hermanazo? Íbamos bien, ¿por qué se apartó? Vuelva a la iglesia. O decir, ¿por qué no te bautizas? Ya es tiempo, tanto que ha pasado. Reconcíliate con el Señor. No veas al hermano como una insistente molestia. Mira a papá, a Dios, a Padre, que está llamando, que a través de su evangelio creativo quiere crearte de nuevo para que tengas vida, paz y esperanza. Porque aunque sea una visita, que toda persona que no se ha bautizado es visita, que ha venido durante muchos años, puede tener 20 años, 30, 40 años yendo a la iglesia, pero eres visita si no te has bautizado. Todavía no eres hermano.
eres visita, te amamos, queremos lo mejor para ti, la bendición de Dios sobre tu vida, pero eres visita, porque no has aceptado al Señor como tu único y suficiente Salvador. Conclusión. Para concluir, amados hermanos, me gustaría compartirles dos testimonios y decir que el Evangelio creativo de Dios crea nuevas criaturas, crea nuevos matrimonios, crea nuevas amistades, nuevos pensares, nuevos sentires, nos crea de nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Pero también nos impulsa a que nosotros creemos por amor esas plataformas, esos medios a través de los cuales nosotros podemos alcanzar más almas y llegar a más hermanos que están impedidos, sin consentir malas actitudes, sin consentir malos pensamientos, malos sentimientos, que porque no me dio la gana ir, que porque fui a otro lado y me agarró la tarde, que porque tenía una diligencia. Se entiende cuando es por cosas del trabajo y responsabilidades que no tenemos opción. Se entiende cuando económicamente no puedo viajar porque no tengo el dinero. Cuando me enfermo, cuando estoy a no sé cuántos kilómetros y no me puedo congregar. Cuando por X o Y motivo personal no puedo asistir a la congregación que me toca más cercana. Se entiende. Pero fuera de esas cosas que son de fuerza mayor, no hay nada más que se pueda tomar como una excusa. Así que también es una invitación a los hermanos que si están cerca, si están bien de salud y que a veces por ponernos a hacer otras cosas o por comprometernos con otras cosas que teníamos opción de no hacer, no nos congregamos. Aunque participemos del culto online, estamos fallando. Hace algunas semanas se llevó a cabo un intercambio de disparos. Hace un par de semanas se llevó a cabo un intercambio de disparos aquí en Panamá. En algunos de esos disparos golpearon en la casa de una mujer e incluso, según testimonio de la misma mujer, esos disparos pegaron muy cerca de ella, golpearon muy cerca de ella. Este hecho la hizo reflexionar como reflexionaríamos cualquiera de nosotros. Esta misma mujer fue invitada a una campaña evangelística llevada a cabo en la Iglesia de Cristo en Pedregal, ciudad de Panamá, en la cual esta mujer decidió entregar su vida a Cristo y ahora es nuestra hermana en la fe. Se está congregando en la Iglesia de Cristo en Pedregal, aquí en Ciudad de Panamá. El día que se predicó el Evangelio, que por la gloria de Dios me tocó llevar la palabra, después de la predicación se compartió este testimonio. Decidió en ese momento al Señor. Número 2. Un joven fue invitado a la confraternidad anual de las Iglesias de Cristo de Panamá, que se llevó a cabo hace 2 semanas. Durante este viaje, el bus en el cual se transportaban sufrió 3 accidentes. En uno de ellos, la llanta derecha del bus del frente, que los transportaba, quedó prácticamente de forma horizontal. Imagínense, amado hermano, a cierta velocidad, en curvas, esa carretera es un corredor, lleva mucha velocidad los automóviles por ahí. La llanta quedó prácticamente horizontal. Más adelante, después de la reparación, los neumáticos se poncharon 2 veces más. Un oficial que se acercó al lugar de uno de los accidentes comentó que con algo de velocidad ese accidente pudo haber sido mortal. Estos sucesos hicieron reflexionar al joven, quien posteriormente al culto de la confraternidad decidió entregar su vida a Cristo y ahora también es nuestro hermano. Y la pregunta que yo le quiero hacer, basado en estos 2 testimonios y cientos de testimonios más que hay de personas que han estado cerca de la muerte, de personas que tuvieron que pasar por ciertas circunstancias, por ciertas cosas en su vida para poder reflexionar. La pregunta que yo le hago, amado hermano, amado amigo,
¿Qué tiene que suceder para que entiendas la necesidad de entregar tu vida a Cristo hoy? ¿Qué tiene que suceder? Tiene que haber una balacera enfrente de tu casa. Tiene que haber 3 accidentes en el bus que te transportes el día de hoy. Tiene que darte una enfermedad muy fuerte y estar postrado en la cama de un hospital. Tienes que perder todo lo que tienes, como en el libro de Oseas, dice el Señor, te va a abandonar por un poco de tiempo. Y vas a comprender que todo lo que tú tienes es porque yo te lo di. Y voy a permitir que te saqueen, y voy a permitir que te destruyan y que te humillen. ¿Para qué? Veas, esa protección que tenías antes era mía. Pero como tú me has dado la espalda, como tú no me has aceptado, como tú no me has querido, voy a apartarme por un corto periodo de tiempo para que sientas lo que es estar a la intemperie. Pero cuando te arrepientas, cuando caigas en cuenta, cuando reflexiones y vuelvas a mí, yo te voy a recibir con los brazos abiertos. Como el papá dijo pródigo, le puso un anillo en su mano y le hizo fiesta. Pero amado hermano, yo le digo a usted, para terminar, ¿por qué tiene que pasar por eso? ¿Por qué tiene que ocurrir eso? El Señor varias veces envió a los profetas a predicar la destrucción del pueblo. En Nínive se arrepintieron. ¿Y qué pasó? La destrucción no vino. No vino. ¿Por qué? Porque lo que buscaba el Señor era eso, que se arrepintieran, que verdaderamente reconocieran a Dios. Entonces, si usted reconoce hoy al Señor, si usted no se ha bautizado y se bautiza hoy, no va a haber necesidad de que algo así suceda para que usted reflexione. Pero más allá de eso, veamos que esto es un acto de amor, para que comprenda. Porque esto no es nada. Una enfermedad en este mundo no es nada a pasar la eternidad lejos de la presencia del Señor en el lago de fuego. Que nuevamente no fue hecho para usted, pero quizás se lo esté ganando. Que el Señor le continúe bendiciendo grandemente, amado hermano. Esta ha sido la predicación del día de hoy. Evangelio creativo, crea vidas nuevas, crea personas nuevas, matrimonios nuevos, congregaciones nuevas, nuevas formas de predicación, siendo la misma predicación, la misma sana doctrina de la iglesia del primer siglo. Predicaremos en las redes sociales, hay que predicar en las redes sociales para alcanzar más almas. Predicaremos a través de periódicos, hay que predicar a través de periódicos, a través de la televisión, a través de la radio, a través del metaverso. Si en algún momento estas cosas llegan a suceder, ahí vamos a estar y el mensaje de Dios va a llegar al último rincón de la tierra, porque esa es la voluntad del Señor. Que el Señor te continúe bendiciendo grandemente. Bendiciones.